Hola, buenos días. Vengo a hablaros de una cosa muy simple. Datasets de los archivos. Llevamos un día y medio hablando de datos, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Datos? ¿Datos qué? ¿Datos cómo y datos dónde? Entonces, esto es aterrizarlo, no vamos a hablar de tecnología directamente, vamos a hablar de lo que nos podemos llegar a encontrar. Entonces, con una ponencia, que creo que es el título más corto que tenemos en el CENADE, vamos a poner un poquito de claridad o plantearnos preguntas, que eso ya es un primer paso. Entonces, lo primero, datasets. Todos hablamos, datasets, conjuntos de datos. Vamos a intentar definirlo. Un dataset o conjunto de datos es un conjunto estructurado de datos creados para un propósito específico y los conjuntos de datos se pueden almacenar, administrar y publicar en diferentes formatos. Esto es una definición de los archivos nacionales del Reino Unido ya del 2011. Y en el 2011 ya llevaban tiempo ellos y nosotros trabajando con datasets. Es una definición que se parece muchísimo a una definición de documento. Quizá nos tendría que hacer reflexionar sobre si los datos y los datasets son un documento, no lo son, o si son un producto, un objeto de archivo. Tenemos muchas dudas cuando estamos hablando de esto. Un dato, antes Lluís Esteve se hacía la reflexión, ¿no?, de los problemas que nos ha dado la traducción del data, si en plural, si en singular. ¿Una base de datos y un dataset es lo mismo? A veces confundimos términos, la respuesta es que no, vamos a tenerlo claro, pero están íntimamente relacionados. Una base de datos incluye ciertas lógicas, ciertas consultas, ciertos accesos, que los datasets no. Lo que pasa es que los datasets, estos conjuntos de datos, pueden nacer o pueden ser exportaciones de esas bases de datos. ¿Un dataset es un documento? Por definición, parece que sí. Pero puede ser un expediente, puede ser de hecho un conjunto de expedientes, si nos lo planteamos y es una extracción de una base de datos donde hemos ido volcando todos los datos que salen de los expedientes. Vamos a poner, por ejemplo, la base de datos de las matriculaciones de alumnos de una universidad. Pues todo aquello antes eran expedientes de matrícula, ahora lo tenemos en formato datos. ¿Eso qué es? ¿Es un documento o es el expediente? O quizá no es nada. Pues vamos a ir pensando sobre ello. ¿Y si es el sistema de información? Me encanta hablar de esto porque en estos congresos vamos hablando y nos vamos envalentonando. Que si datos, pues sistema de información, pues interoperamos toda Europa. Dices, venga, campeón, vamos a calmarnos y vamos a pensar un poquito en pequeño. Porque si no, acabamos delegando la responsabilidad de los datos a un tercero, porque se nos hace muy grande. Pero miramos la definición y es un objeto de información que nos afecta directamente. Respuesta, ¿datasets es un sistema de información? No, tampoco es la aplicación ni todos los colorinchis, es los datos, ¿vale? Si queremos hacer una imagen, sería una tabla de Excel. Una tabla de Excel con todas sus columnas y todas sus filas, eso puede ser un dataset. Entonces, si es un objeto de información que nos apela directamente como un objeto de archivo, hablemos. ¿Datasets de los archivos? Sí. No va a haber debate. Aquí no va a haber bueno, es que quizá no me aplica, sí me aplica, sí, os nos aplica. Entonces, aquí que la ISO nos coja confesados, porque no tenemos ni idea cómo hacerlo. O podemos tener ideas, pero no lo estamos haciendo. Nos hemos centrado muchísimo en los que nos marca la 39, nos centramos muchísimo en procedimiento administrativo. En el PDF Saurio, si somos de lo más innovadores, decimos, no, es que yo tengo XML, estupendamente, pero vamos a hablar de los datos. Porque nos afectan. Y nos afectan, uy, aquí ha quedado pequeñito, porque pueden ser exportaciones de bases de datos. Cuando se hace una migración de base de datos, hay administraciones que cogen, tengo esta base de datos, la migro directamente a otra y ya está. Pero después se empiezan a plantear preguntas. ¿Hace falta que la migre entera? ¿Cuánto cuesta migrarla entera? Muchísimo. Vale, pues migro los últimos 5 años. Vale, y de los 5 años estos para atrás, ¿qué hacemos? ¿Eliminarlo porque no es documento administrativo? ¿Porque no tiene valor? Díselo a los de negocio, que sí pueden hacer explotaciones, o a los de transparencia. Entonces, tenemos ahí un conjunto de datos que podemos tenerlo exportado como una tabla y nos lo quieren transferir. O deberíamos ir nosotros a pedir que nos lo transfieran.
Entonces, esto nos afecta como archivo. Pero quizás no estamos hablando solo de migraciones de bases de datos o tablas obsoletas que podemos encontrarnos en fondos más patrimoniales, fondos personales que nos quieran transferir. Es decir, vamos a hablar directamente del archivo a archivo, lo que entendemos todo como aquel sitio patrimonial donde envío unos expedientes cerrados, tal. El fondo personal de tweets de una persona es un dataset. Y nos lo querrán transferir. O podremos ofrecernos a que nos lo transfieran. ¿Cómo lo ingestamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Tenemos que decir que no porque no sabemos tratarlo? Vamos a plantearlo. O en el caso de una donación de un fondo de una empresa, la contabilidad. ¿Vamos a decir que no? Dices, no, es que nosotros vamos a preservar aplicaciones. Suerte con eso. Extendid las licencias de esas aplicaciones. ¿Sabéis preservar bases de datos? Hay experiencias y estamos en ello. Pero quizá tenemos que bajar un poquito, decir, mi institución, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Podemos intentar tratar los datasets? Sí, pues vamos a ello. Y seguiremos trabajando para la preservación de bases de datos, para los sistemas de información y para el futuro. Pero vamos a empezar poco a poco, porque si estamos pensando en lo que deberíamos estar haciendo, no hacemos lo que hoy podemos hacer. Entonces, si decimos que los datasets son un objeto de archivo y que en el archivo los tendremos, pues tan fácil como coger los procesos archivísticos y hacerlos. A ver, todos somos profesionales y todos sabemos que tenemos que hacer capturas, las transferencias, la clasificación y descripción de estos datasets, son un objeto de información, nuestras normas permiten hacer la clasificación y descripción de cualquier objeto de información, pues es aplicarlo, la valoración y eliminación, temas de preservación o acceso. Los tenemos, los sabemos. Fácil, ojalá. Si fuera fácil no estaríais aquí y, bueno, quizá porque os habéis quedado porque las sillas son cómodas. Pero, bueno, espero que haya cierto interés. Tenemos dudas. Y tenemos muchísimas dudas. Cuando hablamos de captura, es cuando lo capturamos. ¿Vamos a demanda? ¿Vamos a que nos lo vayan dando el informático de turno cuando quiera hacer limpieza? Si hablamos, por ejemplo, del registro de entrada y salida de la institución, que me parece uno de los datasets más interesantes que todos tenemos. Con suerte, si alguien se lo ha planteado, hacéis extracciones del libro de entrada y salida cada año porque se tiene que cerrar el libro. Con suerte, lo estáis haciendo. Otros dicen, bueno, está en la aplicación. Se firma un PDF diciendo, cierro el libro. Otros haréis extracciones y lo pondréis en un PDF. Estupendo, muy útil, muy práctico. Pero lo tenéis en datos. Podéis hacer explotaciones sobre eso. Nos pedirán explotaciones sobre eso. No vayamos a replicar lo que tenemos en papel incómodo en PDFs incómodos. Podemos tenerlo en formato datos. Tenemos que ir cada año a hacer la transferencia de eso, nos lo pueden pasar automático. Tenemos que plantearnos esas cosas. Cuando hablamos de captura, también hablamos de estos temas que vamos hablando y vamos repitiendo. La calidad del dato, qué garantías tengo que sea válido, que sea íntegro. Es que si no tengo toda la base de datos, esto queda en duda. Bueno, pues vamos a verlo. Sobre clasificación y descripción, ¿con qué norma clasifico? RIC, NEDA, la NODAC, ISAT-G, ¿está preparada para clasificar esto? ¿Nuestro cuadro de clasificación sabe clasificar datasets? Si es de un procedimiento, si es de una serie documental, es fácil, es lo mismo. ¿Pero qué nos encontramos cuando hablamos de bases de datos? Nos encontramos que las bases de datos, y por tanto las extracciones que hacemos de ellos, no son de una única serie. ¿Cuántas bases de datos, cuántas tablas tendríamos si tuviéramos una para cada serie? Tenemos interrelaciones, tenemos tablas con muchísimas series, con muchísimos procesos. ¿Eso con qué ítem, con qué número le pongo, qué código? Entonces, aquí tenemos que hacer una reflexión. Pensad, por ejemplo, si quisiéramos el dataset de la plataforma de contratación pública. Ahí hay pues, contratos mayores, menores, obras, suministros. ¿Qué clasificaciones? ¿Qué productores? Pues tenemos que hacer una adaptación. En este punto sí querría recomendaros los archivos nacionales del Reino Unido tienen una sección dedicada a datasets desde el año 2009. Ellos han hecho una adaptación del ISAT-G poniendo como unos ítems por debajo para poderlo describir. Creo que para nosotros todavía tenemos que hacer una reflexión sobre el tema, pero bueno, ahí está. Y después sobre clasificación y descripción, un apunte.
Vamos a hablar de la clasificación y descripción del dataset, pero podríamos llegar a hablar de la clasificación y descripción de cada uno de los registros de esa tabla, o hasta de hablar de la descripción del dato. Pero bueno, vamos a ir poco a poco porque es lo que os decía. Igual queremos ir tan rápido que no acabamos de centrarnos en la problemática que tenemos. Sobre valoración y eliminación, ¿qué norma aplico? Eso está relacionado con lo que hemos visto antes. Si hay más de una serie, tal. Aquí, a favor, a tope del proyecto de Valora, la macrovaloración, estaremos súper atentos a las conclusiones que sacáis. Sobre preservación, conocer los datos que tienen. No es lo mismo preservar datasets que preservar bases de datos, por lo que os decía, por las lógicas. En el caso de los formatos de datasets, son unos muy concretos. La verdad es que creemos que no debería haber muchos problemas en esto, pero bueno, los tenemos que conocer y tenemos que ver qué problemáticas hay de conversiones o de migraciones. Y finalmente el acceso, como en la documentación papel o en la documentación digital, en formato más documento, entre todas las comillas, tenemos problemas con los datos personales. Cómo anonimizamos, manteniendo la integridad, si lo tengo en formato tabla, pues cómo lo vamos a hacer. Pues son un conjunto de preguntas que tenemos que buscar soluciones. ¿Las tenemos? Pues no todas. Entonces, pues vamos a empezar con vamos a empezar con la captura. Hablemos de calidad. Nos vienen al archivo, nos quieren transferir un dataset y ¿qué es lo que hace el archivero? Revisar la transferencia. Antes pedíamos que nos venga sin grapas, nos hacían el caso que nos hacían. Digital, pues la transferencia es que venga con estos metadatos NTI, los de la organización, que vengan estos formatos, que venga el expediente que se cierre de esta manera, un conjunto de normas. Pues cuando nos transfieran datasets, que también nos transfieran los datos de calidad. Sobre todo porque la explotación de los datos se van a hacer sobre estos datasets, no se van a hacer sobre los documentos íntegros, fiables, cerrados, estupendos en el archivo. Y si creemos que va a pasar eso, tenéis mucha fe en la ciudadanía. Tú les publicas en el portal de datos abiertos una tabla bonita, ahí que pueden hacer 4 gráficos, y eso es lo que consultan, no consultan el expediente cerrado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta transferencia. Entonces, cuando hablamos de calidad de datos, es como un mantra que nos hemos puesto todos. La calidad. Es como decir que el documento sea bueno. Dices, vale, es una gran frase, pero ¿qué significa? ¿O en qué nos vamos a fijar? He puesto aquí varios valores que considero la bibliografía, que definen lo que sería la calidad, que es la validez, la exactitud, consistencia, integridad y uniformidad en los datos. Vamos a ir viendo a continuación la definición de cada uno de ellos y posibles problemas asociados a estos valores que nos podemos ir encontrando. Hasta ahora bien, es decir, la ponencia es todo muy sencillo. Si tenéis dudas, me vais comentando. La validez es que los datos son correctos si sirven para la finalidad para la que se recogieron. Es decir, tengo una necesidad, tengo un propósito, recojo los datos y me sirven. Ejemplos de problemas con la validez. Las categorías están mal seleccionadas. Esto nos puede pasar de inicio, esto es cuando se recogen los datos o cuando nos los transfieran, que hacen ahí una cocina. Si no tenemos el contexto o no nos definen qué significan ciertos campos, tendremos dudas. Y si eso lo tenemos que conservar, la conservación permanente del archivo, y tenemos que dar a terceros esos datos, si tenemos, por ejemplo, un campo otros y no sabemos qué significa ese otros o en qué contexto se recogieron esos datos, no podremos dar respuesta. Por ejemplo, un campo, una columna que sea país de nacimiento, ahí podemos encontrar otros, pero no sabemos si es que en el formulario de entrada o cuando se recogió teníamos España, Unión Europea, otros. Ese otro significa que es extracomunitario, pero si no lo sabemos, quizás significa que la persona no sabe en qué país nació, o es apátrida, o no quiere responder. Pues ese otros dará un valor diferente a todo el conjunto de datos. Entonces, es conocer ese contexto. Otro caso que nos podemos encontrar son categorías demasiado amplias. Han anonimizado, nos han pasado un dataset para que sea lo más limpio posible y nos hemos quedado con una base de datos, con unas tablas de urbanismo que están agrupadas por distrito. Entonces, puede ser muy interesante porque no puedo identificar a la persona
su casa, pero es que igual no me sirve de nada. Entonces, intentar pedir que nos lo pasen lo más disgregado posible. Quizá para el portal de transparencia es correcto que estén agrupadas, pero quizá para archivo nos las tienen que pasar directamente de aplicación y no del portal. O valores anormalmente regulares. Esto es muy fácil de detectar y pasa habitualmente. En el registro de eliminaciones, por ejemplo, que en principio, por lo menos en el de Cataluña, tenemos que indicar de qué año es la documentación que estamos eliminando. Y de pronto ves que, curiosamente, un ayuntamiento ha eliminado 4,7 metros lineales de documentación del año 2011, 2012, 2013, 2014. ¿Qué ha hecho? Ha sumado todo y ha dividido. Eso se ve. No podemos hacer nada, es lo que nos han dicho, pero por lo menos tenemos que saber que eso está ocurriendo. Sobre la exactitud. Es el grado de conformidad de la medida con un valor estándar. Ejemplos de problemas con exactitud. No se especifica el tiempo de recogida del dato. Esto es que son cosas de contexto. Nos pasamos el día, tenemos que documentar el contexto, pues documentémoslo. Por ejemplo, una base de datos donde incluya precios. Si no sabemos de qué año es ese dato, no sabemos si eso era caro o era barato, por el tema de la inflación, por ejemplo. O si hay diferencias en cuántos decimales admite. Si habéis estado trabajando con cualquier base de datos o con cualquier tabla de contabilidad, intentad cuadrar el IVA cuando unos han puesto 3 decimales y otros 2. Entonces, son esas cosillas que siempre antes de la transferencia o cuando nos quieren transferir la base de datos, bueno, el dataset, podemos decir, bueno, ¿aquí me lo pasas con 3 o me lo pasas con 2? O si ha habido redondeo. Son esos puntos de calidad. O nombres de campos ambiguos. Un país al lado de una persona. ¿Eso qué significa? País de residencia, de nacimiento, de defunción, etcétera. Contexto. Y tenemos que documentar cada campo del conjunto de datos, qué significa. La integridad nos afecta directamente como archiveros. Se conocen todas las medidas requeridas. Importante, hablemos del valor blanco, el null y el cero. ¿Qué significa una celda vacía? Significa que no tengo los datos, significa que la persona se negó a responder. Un cero es que el valor era cero, o realmente, como eran blancos, les he puesto cero. El geoposicionamiento cero, no sabéis la de cosas que pasan en una isla en medio del Pacífico. ¿Por qué? Porque coordenadas 0, 0, 0, pum, ahí, venga, todo. No. Si es en blanco, si no tengo los datos, no tengo los datos. Y eso, cuando hacemos una exportación de cualquier base de datos y tenemos una tabla, pues tenemos que tener informado qué significa. Faltan datos que deberían estar por una temática tratada. Por ejemplo, si hablábamos de una tabla con las matrículas de una universidad, ver que no falta ninguna facultad. Eso son comprobaciones básicas. O si es, no sé, del IBEX 35, ver que no falta ninguna empresa del IBEX. Datasets con 255 columnas o un número determinado de filas. En la 255 es porque la aplicación Numbers de Apple cortaba. Es decir, tú hacías una exportación de una base de datos, después la pasabas a un Excel y te lo cortaba. Te lo pasaba al Numbers y te lo cortaba. Entonces, si tenéis de estos números muy concretos, de tantas columnas o un número determinado de filas, es tener en cuenta que no os hayan cortado la exportación. Y finalmente la ley de Benford, que es una ley muy simpática, que dice que es más probable tener números bajos que números altos en ciertos contextos. Es más fácil que tengamos direcciones con la calle, la que sea, casa 1, 2, 3, 4, 5, que 255, 256, 257. Si tenéis números altos, es posible que hayan hecho un corte y estén pasando solo una parte de esa exportación. Son comprobaciones muy simples, pero que afectan a después la autoridad que tendremos como archivo en ofrecer estos datos. La consistencia. Esto es el grado en el que el conjunto de medidas es equivalente a todos los sistemas. Es que no se contradigan. Al final, estamos hablando de lo mismo. Problemas de consistencia, filas duplicadas, problemas de ortografía o en el formato de fechas, el formato anglosajón o formato europeo, o el texto se ha descodificado mal. Desde aquí un llamamiento, UTF-8, por favor. Hemos superado ya esto, pero seguimos encontrándonos algunas exportaciones que nos aparecen con simbologías raras.
Eso hace que aquel conjunto de datos pues, ya no tenga valor. Y finalmente, la uniformidad. El grado en que se especifican las medidas de un conjunto utilizando las mismas unidades de medida en todo el sistema. Primer fallo, no se utilizan o no se especifican las unidades de medida. Como todos sabemos que estamos en un contexto determinado, pues todos sabemos que la unidad de medida es metros lineales. Eso lo sabemos nosotros. Si se lo das a un ciudadano, seguramente no tendrá claro qué significa. Entonces, informar de las unidades de medida, ya sea en el propio dataset o ya sea en un documento aparte donde se estén especificando cada uno de los campos que significa. O los valores de las categorías varían a lo largo del tiempo. Si estamos poniendo un dataset en el archivo, normalmente en vista a que sea de conservación permanente o a que lo podamos publicar o que sea de utilidad para la investigación, para la explotación, presente o futura, tenemos que tener en cuenta que no siempre tendremos todo tan claro como lo podemos tener en el presente. Si tenemos un dato que es el sueldo mínimo interprofesional, a día de hoy sabemos cuál es. Pero si no le damos el contexto de en qué fecha estábamos informando ese dato, pues quizá varíe bastante. O pueda parecer que cobraba más o cobraba menos. Pasa lo mismo con los datos de violencia de género. En según qué fecha se incorporan ciertos delitos y en según qué fecha no. Si quieres hacer una comparativa de violencia de género a lo largo del tiempo, quizá en un momento dado se incorporaron ciertos delitos y eso hace que suba la estadística. ¿Significa que en 2022 hay más violencia de género que en 2011? Pues si miras los datos en crudo, parecerá que sí, pero tienes que tener en cuenta el contexto. Entonces, con todo esto, seguro que tenéis muchísimas ganas de empezar a transferir datasets y a que os pongan muchísimas pegas cuando les preguntéis todo esto. Y sobre todo, ¿cómo empiezo? Pues bueno, respiramos y os pasamos una herramienta. Desde la Asociación de Profesionales de la Archivística y Gestión de Documentos de Cataluña hemos elaborado un recurso de comprobación previa de una transferencia. Cuando hablamos de recurso es algo que podéis utilizar. Es una publicación muy sencillita donde se incorpora una parte teórica de recoger qué son los datasets y daros bibliografía sobre la descripción o sobre posibles problemáticas que tenéis y después, según los valores que hemos visto anteriormente, vamos desgranando posibles problemas, como los que hemos visto antes, pero muchos más, que nos podemos encontrar. De manera que cuando os vengan a transferir un dataset o vosotros proactivamente vayáis a los departamentos a pedirlos, que yo creo que puede ser una gran práctica en temas sencillos. Es decir, tampoco no vayáis ahora a buscar el más difícil, pero bueno, vamos a empezar con libros de registro, vamos a empezar con los libros de contabilidad. Los tenemos y son exportaciones facilísimas de hacer. Pues comprobar. Aquí en el ejemplo que tenéis en pantalla, pues dices, bueno, ¿el valor es blanco o nulo? Pues se ve bastante. Tenemos identificado el problema, la definición, ejemplos y qué acciones hacer. Pues cómo detectarlo y soluciones. Que la mayoría de veces la solución es preguntar a la fuente. Cómo hacíamos en papel y cómo hacemos en electrónico. Al final estamos trabajando en organizaciones y estamos al lado de los productores. Importante, es gratuito y está disponible. No diré pega porque me parece interesante, está en catalán. Trabajaremos posiblemente una traducción, se entiende. Es decir, os lo podéis descargar ya y os lo podéis leer. Está dentro de la colección Textus de la asociación. El título es Las directrices para el tratamiento de conjunto de datos en los archivos. Y bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a retomar esta publicación. No son unas publicaciones directamente académicas, sino la voluntad de estas publicaciones es que nacen de la práctica. Teníamos algunas previas, Luis Esteve estuvo involucrado en algunas sobre los requerimientos para la gestión documental en oficinas y, bueno, empezando por el código deontológico. Son publicaciones sencillas para que tengamos algo a lo que cogernos. Entonces, me viene un problema, pues voy a tener un pequeño manual, unas pequeñas directrices. Aquí creo que con el QR, ahora que todos sabemos utilizar y utilizamos muchísimo el QR, lo podéis descargar. Si no, si buscáis Textus Associació d'Arxivers, pues lo vais a encontrar. Y ya está. Al final era una presentación muy sencilla. Muchas gracias por su atención. Preguntas, comentarios,
pues aquí o durante lo que queda del CENADE. Si tenéis algún comentario, pues adelante. Ya está. Gracias.